LED habíamos dicho que por ejemplo es diodo emisor de luz, ¿no? Las siglas LED significan diodo emisor de luz. BJT son las siglas en inglés de transistor de unión bipolar. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de un transistor BJT es hablar de un transistor-transistor, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, si queremos llegar a ese tecnicismo, debemos entender ese concepto. Ok, un transistor de unión bipolar, como su nombre lo dice, es de la siguiente manera. Bueno, ya subieron tus caminos. Ya subieron tus caminos. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Nosotros cuando hemos hablado del diodo, el diodo es un dispositivo con ¿cuántos terminales? Con 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el terminal positivo aquí en el diodo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Este es el positivo, este es el negativo. Este se llama ánodo, este se llama cátodo. ¿De acuerdo? Pero en realidad, este dispositivo internamente, ¿por qué está formado? Por un material tipo P y por un material tipo N, ¿no? Habíamos visto cómo obteníamos un material tipo P y un material tipo N dopando a materiales puros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo veo, aquí que tengo un diodo y aquí que tengo otro diodo. Yo no puedo hacer una unión NN o una unión PP. ¿Por qué? Porque sería como un elemento más grande simplemente. O sea, si yo uno dos materiales tipo N, es como un material N grande, ¿me dejo entender? No sería una unión. La unión bipolar es justamente a partir de eso, porque aquí hay una unión y aquí hay otra unión. ¿Vamos bien? Ok, entonces si yo puedo trabajar con materiales tipo P y puedo trabajar con materiales tipo N, yo puedo hacer esas dos posibles combinaciones. No hay otra forma de combinarlo. ¿De acuerdo? Yo puedo tener un transistor NPN o un transistor PNP. ¿De acuerdo? Con respecto a los terminales, ahora, a diferencia de un diodo, este transistor tiene 3 terminales. El que siempre está en el medio, o sea, la unión, siempre va a ser ¿quién? La base. La unión siempre va a ser la base. ¿De acuerdo? Uno de los terminales va a ser colector y el otro va a ser emisor. Entonces, así como en el diodo un terminal se llama ánodo y el otro terminal se llama cátodo, en un transistor de unión bipolar, porque existen otros tipos de transistores como los efectos de campo, ¿ya? Pero nosotros solamente vamos a estudiar esto, los transistores de unión bipolar. Tengo colector, base y emisor. ¿De acuerdo? La base siempre es la unión. Muy bien. Ahora, en realidad, en la mayoría de libros lo van a encontrar así. ¿No? En la mayoría de libros van a encontrar el transistor dibujado de esta manera. Un círculo. ¿No? Con un círculo. Yo no voy a dibujar nunca el círculo. Es simplemente una representación esquemática. Algunos lo representan al círculo, otros no. Yo en lo personal, por un tema de tiempo, no lo pongo en un círculo. ¿No? En las resistencias, ¿cómo se representa? ¿O con qué letra representamos al resistor? Con la letra R. Las bobinas, ¿con qué lo representamos? Con la letra L. Los condensadores, ¿con qué lo representamos? Con la letra C. El diodo, ¿con qué lo representamos?
Con la letra T. Los transistores, ¿con qué letra se representan? Sí. Con la letra Q. No con la letra T, porque la T se usa para transformadores normalmente. ¿De acuerdo? No con la letra T porque se usan para transformadores o en su defecto para una línea viva, ¿no? Porque sabemos que en circuitos trifásicos tenemos la línea 1, 2 y 3 o RST. ¿De acuerdo? Entonces no se usa la letra T para representar un transistor. No importa si es un transistor de unión bipolar, no importa si es un transistor de efecto de campo, mientras sea transistor, se representa siempre con la letra Q. Y luego les voy a explicar el por qué se usa la letra Q, ¿ya? Cuando hagamos sus curvas características. Ok, entonces, vean, al final, en buena parte, yo veo por lo menos que un diodo. ¿De acuerdo? Yo veo por lo menos un diodo. Entonces, ¿cómo recuerdo qué transistor es cuál? Por ejemplo, ¿qué ciclas? Y como les digo, estas son analogías que yo usaba o uso para explicarle a ustedes. Si les sirve, en buena hora. Si es que no, traten la forma de memorizarlos ustedes mismos. Si la analogía que yo uso les sirve, perfecto. Si no, traten de analizarlo ustedes mismos. ¿Qué ciclas de esas dos se nos hace conocidas? NPN, PNP. PNP, ¿no? Para nosotros es una cicla conocida. Si simplemente vieras PNP, ¿qué representa? Es nuestra policía, ¿no? PNP es Policía Nacional del Perú. Si tú solamente ves PNP, automáticamente lo relacionas con la policía. ¿De acuerdo? Entonces, la policía, cuando te portas mal, ¿qué hace? Te lleva adentro. ¿De acuerdo? Y si no, obviamente apunta hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, un transistor PNP apunta hacia adentro. ¿De acuerdo? La policía está para crear orden. El que no tiene orden se va adentro. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma fácil de recordar. Ahora, hemos dicho la unión es siempre ¿quién? La base. La unión es esta, porque este une estos dos. Este une estos dos. Entonces, esto sería la base. ¿De acuerdo? El emisor es el mayor. En una analogía, la base es el hermano menor de todos. ¿De acuerdo? La base es el hermano menor de todos. El emisor es el hermano mayor. ¿De acuerdo? El emisor es siempre donde está la flecha. No importa si apunta hacia adentro o no importa si apunta hacia afuera. Donde está la flecha es el emisor. La flecha está aquí, este sería el emisor. La flecha está aquí, entonces este es el emisor. Por lo tanto, ¿quién sobra? El colector. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender cómo reconocer los transistores, los terminales de un transistor? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Vean, no es complicado, como les digo. Si han entendido esta analogía, en buena hora. Si es que no, traten de ver ustedes la propia forma de recordar cuál es NPN y cuál es PNP.
Ok, a ver, próxima atención, sin ver acá. ¿Qué tipo de transistor es? PNP. ¿De acuerdo? El 1, ¿qué sería? Colector, 2, base 3, emisor. ¿Qué tipo de transistor sería? NPN. El 1, ¿qué sería? Colector, 2, base 3, emisor. ¿Qué tipo de transistor sería? PNP. El 1, ¿qué sería? Base 2, emisor 3, colector. ¿Qué tipo de transistor es? NPN. 1, ¿qué sería? Base 2, colector 3, emisor. ¿Qué tipo de transistor sería? PNP. El 1, ¿qué sería? Colector 2, emisor 3. Entonces ya saben identificar el tipo de transistor y los terminales. Así veo ahí. Entonces no importa de qué manera lo dibuje, ya pueden identificar el tipo de transistor y los terminales del transistor. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí dudas? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Profe, nomás diga, dime cuál es el número. Luego. Ok, vean. Vean. En un transistor habíamos dicho que podemos dibujarlo con un círculo, ¿no? O sea, imagínense este transistor. ¿De acuerdo? Si yo me alejo lo suficiente, este círculo, ¿cómo lo vería? Como si fuera, ¿qué? Un punto. Entonces, es como que yo vea esto. Si yo me alejo lo suficiente, ¿no? Que este círculo va a ser un punto. ¿Vamos a ver? Entonces, ¿qué representa esto? Eléctricamente hablando. Un nodo. ¿De acuerdo? Eso representa un nodo, eléctricamente hablando. ¿Quién habíamos dicho que es el mayor? El emisor. El emisor es el mayor. Para que el emisor sea el mayor en un nodo de 3 terminales, ¿qué debería yo asegurar? Que el emisor es ¿qué? La suma de los otros dos, porque si no, no hay forma de que sea el mayor. En un nodo, las corrientes que entran es igual, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a ¿qué? A la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Estamos bien? Entonces, en un nodo de 3, el mayor sí o sí tiene que ser ¿qué? La suma de los otros dos. No hay otra forma, ¿me dejo entender? Porque si yo digo que este es el mayor, ¿qué significa? No importa si entra o sale, pero si este es el mayor, ¿qué debería pasar con los otros dos? Sumándose deberían ser este. ¿Me dejo entender? Porque no hay otra forma. ¿Sí? Perfecto. En este caso, el emisor que está apuntando hacia adentro o hacia afuera. Entonces, ¿la corriente de emisor ingresa o sale del transistor? Sale. Porque la flecha indica el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, ¿acá qué tendría? La corriente emisor. Si la corriente emisor está saliendo, puedo asegurar que la de base y colector, ¿qué hacen? Ingresan, ¿no? Porque si no, no tendría lógica. ¿De acuerdo? Estas dos se suman y generan IE. Eso es algo básico en transistores. La corriente de emisor es igual a ¿qué? A la corriente de base más la corriente de colector. No importa si es NPN o PNP, siempre aplica eso. En este caso, emisor está apuntando hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro. Entonces, en este caso, la corriente emisor ingresa o sale. Ingresa. Entonces, ahí está la corriente emisor. Si la corriente emisor está ingresando, yo puedo asegurar ¿qué cosa? ¿Que sale quién? La corriente de base sale y la corriente colector también sale. Porque si no, este no sería el mayor. Y también se cumple esto, ¿no? O sea, no importa en qué sentido se cumple esto. ¿Me puedo entender? La única ecuación que ustedes se van a aprender de memoria es esta. Y no voy a entrar al detalle, porque perdería mucho tiempo en teoría. Que la corriente colector es igual a ¿quién? A la corriente de base por beta. ¿Por qué?
Porque una de las principales funciones de los transistores es la de amplificar. Y esto está haciendo las veces de amplificador. O sea, la corriente colector va a ser ¿qué? Beta veces ¿quién? La corriente de base. ¿De acuerdo? Beta veces la corriente de base. En algunos libros van a encontrar beta, en otros libros van a encontrar HFE. ¿De acuerdo? En unos libros van a encontrar beta, en otros van a encontrar HFE, que es lo mismo, ya les he dicho. José y Pepe, lo mismo, ¿no? Entonces, es simplemente el nombre. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, en este caso, el transistor está solo, no está conectado a nada. Entiéndanlo así, ¿ya? Entiéndanlo así. El transistor está solo. Si los tres hermanos están solos en la casa, no hay nadie más que los tres hermanos, ¿quién debería ser el responsable de la casa? El mayor. El responsable de la casa debería ser el hermano mayor. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Los que tenemos hermanos sabemos, ¿no? Que el hermano mayor, cuando no hay nadie en la casa, es el que asume los roles de responsabilidad. ¿Vamos bien? La punta de un diodo, ¿qué representa? El positivo y el negativo. La punta representa el negativo. Entonces, que eso sea la lógica. La punta, ¿en dónde está? ¿En el emisor o hacia el emisor o hacia la base? Hacia el emisor. Entonces, como él es el mayor, él manda. Él es negativo con respecto a quién? A la base. Entonces acá se crea el voltaje base emisor. Con esa polaridad. ¿De acuerdo? Este voltaje, a menos que el problema diga lo contrario, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué ven prácticamente? Un diodo. ¿Cuánto es el voltaje de un diodo? 0,7. A menos que el problema diga lo contrario, si es que no dice nada, yo asumo que el voltaje base emisor es de 0,7. ¿Por qué es el voltaje de un diodo de qué? De silicio. ¿Por qué usamos el de silicio? Porque es el material más usado. ¿De acuerdo? Es el material más usado. Muy bien. Entonces, ¿el emisor qué es? En este caso, también negativo. ¿Con respecto a quién? A la base. ¿Con respecto a quién también? Al colector, ¿no? El mayor siempre manda. Entonces, como él es la punta de la flecha, él va a ser el negativo con respecto a quién? A la base. Y también va a ser el negativo con respecto a quién? Al colector. Entonces acá se crea el voltaje colector-emisor. Ahí se crea el voltaje colector-emisor. Ahora vean, ¿la base qué es teóricamente? ¿Qué es teóricamente? Positivo. ¿El colector qué es teóricamente? Positivo. ¿Puedo tener dos terminales positivos? No. Si es que no manda el emisor, ¿quién debería mandar? El colector. Si no hay nadie en la casa, si no está el hermano mayor, ¿quién debería tomar el otro cargo? El del medio, pues, ¿no? No va a tomarlo pues el niño. ¿Me dejo entender? Acá el colector está solito, ¿ah? Por eso los mayores son los que toman la prioridad. Entonces, ¿quién va a mandar? ¿El colector o la base? Entre ellos dos. El colector. Entonces, ¿quién mantiene su polaridad? El colector. ¿Con respecto a quién? A la base. Y se crea el voltaje colector base. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Perfecto. Ahora, aquí, la base, ¿el emisor qué es? ¿Es el inicio de la flecha o el final de la flecha, el emisor? El inicio de la flecha, ¿qué es? Positivo. Entonces, este va a ser positivo con respecto a quién? A la base. Entonces se crea el voltaje emisor base. Siempre se usa el nombre del positivo primero y el nombre del negativo segundo, ¿no? ¿De acuerdo? En algunos libros van a encontrar que esto es igual a ¿quién? Al voltaje base emisor. ¿De acuerdo? Como les digo, eso al final es un nombre, pero si queremos llegar al tecnicismo, ¿cuál es el nombre correcto? Voltaje
Emisor base. ¿Por qué? Porque el emisor es el positivo. ¿De acuerdo? Porque el emisor es el positivo. Entonces, el emisor, que es el mayor, sigue siendo positivo. ¿Pero con respecto a quién? Ya está, con respecto a la base. ¿Con respecto a quién? Al colector. Al colector. Entonces, ¿acá qué se crea? ¿El voltaje? Emisor colector. Emisor colector. Ahora, estos dos son negativos. ¿Quién debería mantener? El colector, por ser el mayor. Entonces, con respecto a qué? A la base, y se crea el voltaje. Base colector. Base colector. Entonces, esas son las polaridades y sentidos de corriente de los transistores, ¿ya? De unión bipolar. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Con respecto a esto, ¿yo qué podría decir? Con respecto a esto, ¿yo qué podría decir? Que la corriente emisor, ¿a qué es igual? En vez de poner IC, ¿qué podría poner? IB por beta. Entonces, IE, ¿a qué es igual? A IB más IB por beta, ¿no? Entonces, IE, ¿a qué es igual? IB por 1 más beta, o que en los libros se ve IB por beta más 1, pero es al final lo mismo, ¿no? ¿Me dejo entender, muchachos? Porque ya saben, formularios no hay. La única fórmula que se tiene que aprender de memoria es esta fórmula difícil, ¿no? Dificilísima. Las demás son deducibles. Y una consulta, ¿es IB elevado a la beta? O No, es- IB por beta. IB por beta. Allá. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Muy bien. Ahora, las curvas características de un transistor. Siempre. Después escribirlo así. En un diodo, ¿cómo era su curva característica? ¿Lo recuerdan? Era algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era la curva característica de un diodo. O sea, a partir de cierto voltaje, ya no consume, entre comillas, mucho voltaje, pero te deja pasar toda la corriente, y en polarización negativa aguanta, hasta que lo rompes. ¿Vamos bien? En un transistor pasa lo siguiente. En un diodo, el eje X, o de las abscisas, ¿no? ¿Estoy bien? X es abscisas, ¿no? Sí. El eje X, ¿qué representaba? Voltaje del diodo. Y el eje, las ordenadas, ¿qué representa? La corriente del diodo. Bajo esa misma premisa, hacemos esto para que lo recuerden. El eje X, ¿qué va a representar? El voltaje. ¿Pero entre quién? Entre el colector y el emisor. Mientras que el eje Y, ¿qué va a representar? La corriente, ¿pero de quién? El colector. De colector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas corrientes hay acá de colector? ¿Cuántas corrientes de colector hay? N. Porque la corriente de colector, ¿de quién depende? De la corriente de base multiplicada por beta. ¿Qué es beta? Beta es el factor de ganancia del transistor. Porque como les digo, un transistor normalmente, ¿para qué se usa? Para amplificar. A la hora que viene, yo les digo, un amplificador, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Así, a lo primero, no pensemos ni siquiera en ingeniería. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de un amplificador? De un audio. ¿De acuerdo? De audio, de micrófono, de parlantes, qué sé yo. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Los amplificadores de audio usan transistores. Obviamente que ha evolucionado muchísimo, pero usan transistores. Por lo menos la lógica del transistor. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Para una corriente de base, voy a tener esta corriente colector. Entonces, esta va a ser para una corriente de base 0. Esta va a ser una corriente de base 1.
Esto va a ser una corriente de base 2. Una corriente de base 3. Una corriente de base 4. O sea, para distintas corrientes en la base, yo voy a tener distintas corrientes en el colector. ¿Ya? O sea, imagínense, digamos que BT es 100. Si yo le doy, por absurdo que suene, si yo le doy 1 amperio a la base, ¿cuánto va a haber en el colector? 100 amperios. Si yo le doy 2 amperios a la base, ¿cuánto va a haber en el colector? 200 y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? Por eso hay distintas gráficas, porque para cada IB hay un IC. ¿De acuerdo? Entonces, pasa lo siguiente. Por más que yo quiera, yo voy a llegar acá ¿a qué? A un IC máximo. O sea, no puede pasar más de esa corriente. ¿De acuerdo? No puede pasar más de esa corriente. Entonces, yo tengo un IC máximo y acá que voy a tener también, obviamente, un VCE máximo. Entonces, entre estos dos valores máximos, yo trazo una línea y el transistor funciona a estos puntos. A eso se le llama Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Qué se le llama? Se le llama puntos de trabajo. ¿De acuerdo? Se les llama puntos de trabajo. Entonces, para un tema académico, netamente académico, vamos a suponer que esto es 10 y esto también es 10. ¿De acuerdo? Estoy suponiendo que esto es 10. Ahora voy a suponer, en este caso, esto es 10. Porque el IC máximo está ahí, ¿no? Okay. Entonces, esto es 1. Esto es 10. Y esto es 1. En términos simples, un amplificador, ¿cómo puedo? ¿Qué parámetro les interesa a ustedes a la hora que van a comprar un amplificador? ¿Qué les interesa? Los watts. ¿Qué es los watts? Potencia. Porque watts es la unidad de quién? ¿De la potencia o no? ¿La potencia está en qué? En watts. En términos simples, lo más sencillo, la potencia que es igual V por I, ¿o no? En términos simples, la potencia es V por I. Eso es para corriente continua. Ya sabemos que la potencia en corriente alterna es distinta, ¿no? Tenemos la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Pero solamente para entendernos. Salud. Solamente para entendernos. Entonces, yo te digo, quiero un amplificador a 10 watts. ¿Qué necesito? Que la potencia sea 10, o sea, que el producto sea 10. En este caso, Q4, ¿cuánto es? 10 amperios, 1 voltio. ¿Cuánto sería la potencia? 10 watts. Q0, ¿cuánto es? 1 amperio, 10 voltios. Entonces, ¿cuánto sería la potencia? 10 watts. Entonces, ¿con cuál trabajo? ¿Con Q0, con Q4 o 10 es 10 con el que sea? Q0. Q0. ¿Con Q0, con Q4 o con cualquiera? Porque al final es 10 watts. Pero el amperaje, la corriente es peligrosa o no? ¿Con cuál trabajamos, muchachos? ¿Quién dice Q0? Una persona. ¿Quién dice Q4? Ninguno. El resto asumo que es indistinto Q4 o Q0. ¿Sí? Es más, los voy a obligar a participar si no les gusta ni siquiera levantar la mano. ¿Eh? No puede ser cualquiera. Eso déjenselo a los administrativos, a los médicos y a los industriales. Nosotros tenemos que pensar como ingenieros. ¿Por qué? Si bien 1 por 10 es ¿cuánto? 10 watts. Y 1 por 10 es 10 watts. ¿Cuánto hay acá de corriente en este?
1 amperio. ¿Cuánto hay acá de corriente? 10 amperios. ¿Qué significa? Significa que para Q0 necesitas un cable del grueso del plumón. ¿De acuerdo? Para 10 watts necesitas un cable del grueso de la botella. Porque la parte difícil de trabajo, ¿quién es? La corriente. En electricidad. La corriente. La corriente. La parte difícil de trabajo en la electricidad es la corriente. Entonces, ¿es más fácil que consigas un cable del grueso del plumón o es más fácil que consigas el cable del grueso de la botella? Del plumón. Es más, probablemente esto no pueda pasar por ninguna tubería, ¿no? ¿Me vas a entender? Entonces, tú como ingeniero ya no puedes decir 10 es igual a 10, no. Ya dejen de pensar sin entrar al asunto, muchachos. 10 no es igual a 10 en ingeniería. Y acá lo estamos demostrando. ¿De acuerdo? Acá sí tenemos que decir que yo tendría que trabajar con Q0. Acá sí tengo que decir que tengo que trabajar con Q0. ¿Por qué? Por la corriente. Ustedes han visto estos dispositivos de protección, de seguridad que se usan, personales. ¿Han visto estos tipos paralizadores? No recuerdo el nombre. Bueno, estos dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen? ¿Han visto? ¿Por qué te paralizan? Porque su potencia es altísima, su potencia es fuerte. Pero ¿alguna vez han visto de qué está compuesto? Está compuesto de un voltaje muy alto con una corriente muy baja. Porque si también le pones una corriente alta, lo matas, ¿no? O sea, ya no lo paralizas, sino lo matas. ¿De acuerdo? No es la idea. Pero entonces, ¿qué haces? Tienes un voltaje alto versus una corriente pequeña. Vamos a decir que tiene una potencia de 10.000 watts. Que más o menos creo que es lo que trabajan. ¿De acuerdo? 10.000 watts. Entonces, 10.000 watts, ¿qué significa? Que voy a tener 10.000 voltios contra 1 amperio. Que no creo que sea, porque 1 amperio ya te mata. ¿Ya? Pero vamos a suponer eso. ¿Y eso en dónde se almacena? En un dispositivo del porte del celular, más o menos. En cambio, si lo haces al revés, si haces 10.000 amperios por 1 voltio, ¿ya? Para empezarlo a chicharras, al que le toque, ¿ya? Pero necesitarías un dispositivo quizás algo más grande que el monitor, ¿no? Para almacenar, ¿qué? Esa corriente. Ya, el problema de almacenamiento está dado por ¿quién? Por la corriente. ¿Han visto sus bancos de baterías? Estas externas. ¿Qué diferencia hay entre un banco de batería de 50 miliampere hora contra uno de 100 miliampere hora? La diferencia es el tamaño. ¿Pero por qué? Si los dos cargan un teléfono de 5 voltios o no. O sea, usan el mismo dispositivo para tener una salida de ¿cuánto? De 5 voltios. Pero uno almacena ¿cuánto? Por decirlo así, 50 y el otro almacena ¿cuánto? 100. O sea, la diferencia no está en el voltaje. ¿En qué está? En la corriente. Es lo mismo que pasa con los carros. Los que tienen vehículo. Se van a comprar una batería. Hay baterías de 12 voltios, porque todos los autos funcionan a 12 voltios, pero ¿a cuánto? A 70 amperios, a 90 amperios, a 110 amperios. Cuando uno iba a comprar una batería, ya sea ustedes o con sus familias, han visto que te ofrecen, ¿de acuerdo? Muy aparte del precio, ¿cuál es la diferencia? El tamaño de la batería. Si las tres son a 12 voltios, ¿las tres son a 12 o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de corriente que puede tener o almacenar cada una de estas. Es más, creo que las de moto también son a 12. No estoy seguro. ¿Quién maneja moto? 12 o 9, no estoy seguro. Pero me parece que es de 12. ¿Pero a cuánto? Los que tienen moto, ¿a cuánto? Creo que es a 7 amperios las baterías. Si no estoy seguro, si no estoy equivocado, son a 7 amperios las baterías. Pero siguen siendo 12 voltios.
pero ya es un dispositivo del porte de ¿qué? De una tableta más o menos, ¿no? O sea, de tamaño, obviamente no de ancho, pero de una tableta, ¿me hago entender? Mientras que una batería sí es pues, un dispositivo muchísimo más robusto. ¿Vamos bien? Entonces, yo ya no puedo decir como ingeniero que 10 es 10. No, ya les he dicho, eso déjenlo para otras carreras. Ustedes ya tienen que pensar en que este 10 es totalmente distinto a este. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de diseño, yo trabajaría con el Q0. ¿Ya? Ahora, como todo en la vida, todo lleva una compensación. ¿Cuál es el mejor punto de trabajo aquí? ¿Cuál es el mejor punto de trabajo? Q2. Porque sería ¿qué? La mitad. ¿La mitad de quién? Del voltaje máximo. ¿Y la mitad de quién? De la corriente máxima. A este Q2 se le llama máxima expresión. Cuando hagamos diseño y se les pida diseñar en máxima expresión, significa en el punto óptimo. ¿Por qué? Porque casi como todo en la vida hay que compensar. Yo no puedo tener un voltaje alto con una corriente baja, o viceversa, un voltaje bajo con una corriente alta. Lo ideal es que para sacarle el máximo provecho a este dispositivo es que compensar el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque vean, esto es 10, esto es 1, ¿no? 10 y 1, ¿cuánto te da? 10 watts. Esto es 1 y esto es 10, ¿cuánto te da? 10 watts. Esto es 5 y esto es 5, ¿cuánto te va a dar? 25 watts. Con una lógica, esto sería más o menos 7 y esto sería más o menos 3. ¿Cuánto te daría? 21. Y viceversa, ¿no? Esto sería 3 y esto sería 7. ¿Cuánto te daría? 21. Entonces, ¿dónde está mi máxima potencia posible? En el medio. En el medio. ¿Estamos claros? Por eso es que los transistores llevan la letra Q. Por estos puntos de trabajo. Porque a estos puntos de trabajo se les llama Q. Ahora, a esta zona se le llama zona activa. Un transistor en zona activa, ¿cómo funciona? Como un amplificador. Un transistor en zona activa funciona como un amplificador. Existen otras dos zonas, que es esta zona y esta otra zona. ¿De acuerdo? Vean. Otra analogía absurda, pero para que, a ver si lo pueden recordar. ¿Ya? En este caso, ¿en qué eje estoy? Este verde, ¿en qué eje está? X. ¿Qué significa? Que no hay eje. Que no hay eje. Y. Entonces, al no tener IC, ¿en qué circuito no tengo IC? ¿En qué circuito no hay corriente? Más que IC, ¿en qué circuito no hay corriente? En circuito abierto. ¿De acuerdo? A esta zona se le llama zona de corte. ¿Por qué? Imagínense esto que está echado. Imagínense que ustedes están acá, ¿no? Ayer salieron, ¿ya? Y están ahí, muertos. ¿De acuerdo? Entonces, nunca falta el buen amigo que te llama, ¿no? Y te dice, ¿para qué? Para el corte. Entonces, esta es la región, cuando estás muerto, es la región de corte. En la región de corte, el transistor funciona como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque no hay corriente. ¿De acuerdo? Porque no hay corriente. En la región de corte, el transistor funciona como un circuito abierto. En cambio, a esto se le llama región de saturación. A esta zona se le llama región de saturación. En la región de saturación, ¿cómo funciona el transistor? ¿Qué hay acá? ¿Qué eje tengo?
Y, ¿qué no tengo? X. ¿El X qué es? Voltios, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el voltaje cero? ¿Dónde hay un voltaje cero? En un cable. En un cable. Entonces, esto es un circuito cerrado. ¿Me dejo entender? Entonces, el transistor no solamente funciona, y esta es la región. Esta es la región activa. Acá, ¿cómo funciona? Como un amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas regiones tiene el transistor? 3. La región activa, la región de corte y la región de saturación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas dos unidas, ¿qué son? Tengo un circuito abierto y un circuito cerrado. ¿Eso qué es? Un interruptor, correcto. Eso es un interruptor. Perfecto. Un interruptor, el nombre técnico correcto, ¿cuál es? Porque interruptor sigue siendo para los industriales. Para los ingenieros, ¿qué es? Peor, pero eso es para un abogado. Puerta. Un switch es para un abogado, para un médico, ¿no? Que se va a comprar un switch al Avelino para su luz. ¿De acuerdo? Pulsador. Un interruptor ya para alguien que sabe algo de ingeniería. Pero para los que somos ingenieros, el término técnico correcto es conmutador. Un conmutador. Conmutador. Porque conmuta, pues. Eso han visto, ¿no? En circuitos eléctricos. Un conmutador. ¿Vamos bien? Entonces, el transistor puede ser ¿qué? Un amplificador o puede ser un conmutador. ¿Cuál es la diferencia? Un conmutador como este, ¿dónde está? Un conmutador como este es un conmutador ¿de qué tipo? Si yo hago esto, ¿es un conmutador de qué tipo? ¿De qué tipo? Mecánico. Porque necesita toda una fuerza mecánica para abrirse o para cerrarse, ¿no? Mecánicamente lo estoy abriendo, mecánicamente lo estoy cerrando. ¿De acuerdo? Existen otros tipos de conmutadores que son un poquito más evolucionados, que son los conmutadores en los carros. ¿Qué usamos? Para prender la luz. Ya, no me van a decir la palanca porque los voto, ahí sí. ¿Qué usamos? ¿Cómo se prende la luz realmente? Tú agarras y ya tienes ya tu interruptor interno en el carro. ¿Pero eso qué activa? Un relé. Un relé. ¿Y un relé es un conmutador de qué tipo? ¿Es un conmutador de qué tipo? Oye, de verdad, muchachos, están en tercer año de Universidad de Ingeniería, ¿sabes? ¿Es un conmutador de qué tipo? De motores. De calor. Bueno, todavía son jóvenes, ¿sabes? Pueden cambiarse de carrera. ¿Sabes? Ese es un conmutador de tipo electromecánico. ¿Por qué? Porque una bobina recibe energía y eso genera un campo electromagnético para abrir o cerrar un dispositivo. ¿De acuerdo? Para abrir o cerrar. ¿Han visto contactores? ¿Han hecho contactores? Ustedes han hecho máquinas eléctricas. Ustedes son mecánicos y mecánicos eléctricos. Estamos haciendo. Bueno, eso, un conmutador es algo así. Es más, se lo voy a poner en un ejemplo más fácil. ¿Ya? Esos eran los timbres antiguos, por ejemplo. Eso era un timbre antiguo. Eran los conocidos timbres Tin-Ton. ¿Por qué?
Porque acá yo tengo un pulsador. ¿Ya? Acá yo tengo un pulsador. A la hora que presiono el pulsador, cierro el circuito. Por lo tanto, esta bobina va a estar excitada. Se genera un campo electromagnético, que eso sí lo han visto en física. ¿De acuerdo? Se van a generar campos electromagnéticos aquí. ¿De acuerdo? Se van a generar campos electromagnéticos. ¿Y eso qué va a hacer? Que este metal que está aquí, imagínense que es como una especie de clavo con dos cabezas. ¿Qué va a hacer? Por ese magnetismo se va a subir y va a chocar contra esta campana, produciendo el primer sonido. Por eso se le dice ding. A la hora que lo sueltas, por gravedad o por el resorte, ¿qué va a hacer? Va a bajar. ¿Y qué pasa? Produce el segundo sonido. ¿Ya? Produce un segundo sonido. Entonces, en términos simples, eso es lo que hace un relé. A partir de esa bobina va a generar un campo electromagnético que va a hacer que salte algo. Entonces voy a cerrar un pulsador y a la hora que le quite energía, ¿qué va a pasar? Va a regresar a su sitio. ¿De acuerdo? A la hora que le quite energía, va a regresar a su sitio. Ese es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de los contactores. ¿De acuerdo? Ese es el principio de funcionamiento de los contactores. Entonces, ¿cuántas veces mecánicamente pueden prender y apagar la luz en un segundo? ¿Cuántas veces? En un segundo. Probablemente, con suerte, unas 4 o 5 veces. Probablemente. ¿De acuerdo? Cambiar la posición, por lo menos. Ni siquiera prenderlo y apagarlo. ¿Ah? Cambiar la posición de cerrado a abierto unas 4 o 5 veces por segundo. Electromecánicamente, probablemente menos. ¿De acuerdo? O igual. También vamos a suponer, en el mejor de los casos, 4 o 5 segundos. Este conmutador es un conmutador del tipo netamente ¿qué? Electrónico. Electrónicamente, ¿cuántas veces puedo prender y apagar un interruptor en un segundo? Varios cientos o miles de veces por segundo. Por eso se usa mucho el tema de transistores en electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo prender o apagar la luz, o prender y apagar un circuito varios cientos o miles de veces por segundo. ¿De acuerdo? Y eso, por ejemplo, hace que la intensidad de iluminación cambie, ¿no? ¿Han visto estos dimmers? En algunas casas hay que tú vas y no es solamente un interruptor, sino que tiene como un potenciómetro. ¿Para qué? Para controlar la cantidad de luz, sobre todo en incandescentes, porque en LEDs no aplica mucho. Tiene que ser sobre todo de tecnología incandescente o similar a esta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace? Pasa lo siguiente, y eso es tema de otro curso, pero para que lo entiendan. Acá, ¿cuánta señal le está llegando al foco? 100% en la onda, ¿no? 100% en la positiva, 100% en la negativa. Si yo agarro y hago esto, entonces, ahora ¿cuánto le está llegando el foco? 50%. Entonces ya no va a iluminar a 100 watts, que está mal dicho porque la luz no se mide en watts, pero para que se entienda la lógica. Ya no va a iluminar 100 watts, sino ¿cuánto? 50 watts. Yo cambio eso y cambio el ángulo de disparo. Y ahora disparo esto. Ya no va a iluminar ni a 100 ni a 50, sino a 80, 70, qué sé yo, una cosa para el estilo. Ya no hago eso, hago esto. ¿Cuánto va a iluminar? 20, 10%. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Pero ingeniero, ¿cómo es posible eso? Es posible porque acá el foco prende, apaga, porque esto llega a 0 y vuelve a prender. Pero ¿cuántas de estas hay en un segundo? 60. Entonces, ¿qué significa? Que se prende y apaga 120 veces en un segundo, lo que hace que para nuestra vista eso sea imperceptible. ¿De acuerdo? Y ahora, con estos dispositivos puedo hacer que dispare, no con estos,
pero con una lógica parecida a estos conmutadores, ¿de acuerdo? A estos conmutadores puedo hacer que prenda y apague en el ángulo que yo quiera. ¿Para qué? Para que ya no pase el 100% de la onda, sino pase el 50%. Yo le digo, ok, acá prendes, apagas, Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que por cada ciclo haya 4 estados. 2 controlados, 2 que yo no controlo, porque estos 2 no los controlo, ¿no? Ahí automáticamente se apaga solito, ¿de acuerdo? Pero estos 2 sí los controlo. Entonces, estoy haciendo que mi dispositivo, entre comillas, se prenda y apague 4 veces por ciclo, que sería 4 por 60, 240 veces, ¿no? En un segundo. Eso lo podemos hacer mecánicamente imposible. Mecánicamente imposible. Tú no puedes prender y apagar, hacer el movimiento de prendido y apagado 240 veces en un segundo. Cosa que sí se puede hacer con la electrónica. Entonces, un transistor, ¿cómo funciona? ¿Como amplificador o como? ¿De acuerdo? ¿Como amplificador o como conmutador? Hasta aquí, ¿dudas, muchachos? Prácticamente estoy acabando mi teoría. Ya saben que yo no soy mucho de teoría. Ya, para ir de lleno a los ejercicios. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿No? Muy bien. ¿Puedo borrar esta parte? O tómenle una foto, muchachos. A ver, quiero ver tu calidad de Si es que no termina de copiarlo, tómenle una foto para No tienes. Sabes que nunca. ahorrar y seguir con la última parte teórica. Muchachos, les voy a pedir un favor. El día de mañana yo estoy haciendo un diplomado y me han programado clases. ¿Ya? Mis clases son a las 7 de la noche y son hasta las 10:30. Entonces, por favor, para que el día de mañana no avancemos. Porque normalmente se suponía que mi diplomado era martes y miércoles, ahora me han dicho que es lunes, martes y miércoles. ¿Ya? Pero, si hicieran el taller de esta manera, ¿está fácil? No lo sé. Voy a tratar, no lo sé. El problema está en que tenemos 3 semanas y esta es la semana 1. Y esta es la semana 1. Para subir el taller. Para practicar Vamos a también. ver cómo avanzamos. Vamos a ver cómo avanzamos. Porque igual mañana el problema sería que pierdo esta hora. La hora de mañana es indistinto. 45 minutos avanzo un ejercicio, a lo mucho. Y una consulta, ¿hiciste conmutador digital? ¿Ah? Conmutador digital. Conmutadores digitales. Un conmutador digital está basado en un conmutador electrónico. Solamente que en vez de transistores usan op-amps o dispositivos similares. Un op-amp es como lo que hemos visto en la primera fase. ¿Se acuerdan? Un flip-flop o un SR era la combinación de compuertas lógicas. Una compuerta lógica es una pequeña escala de integración. ¿Qué significa? Una compuerta lógica, así de simple. De ahí viene la mediana escala de integración, que ahí son más de 10 compuertas lógicas hasta 1000, me parece, en un circuito integrado, para lograr los multiplexores, los decodificadores y todos estos dispositivos. Y de ahí viene la alta escala de integración, ¿no? Que hay más de 1000 compuertas lógicas en un solo circuito. Es algo parecido a lo que pasa. Esta tecnología ha ido avanzando de tal manera que los transistores ahora están internamente en un circuito integrado, por eso se llama circuito integrado, porque integra todo eso para hacer la misma función en un bloque muy chiquito. En una casa automatizada llevan estos tipos de conmutadores digitales. ¿Qué tipo de...? Lo que la domótica está basada en, por ejemplo, en un tipo de conmutador pero electrónico, ¿no? En un tipo de conmutador electrónico. O sea, ¿qué significa? Que tú tienes
por ejemplo, estos dispositivos de Assistant Home, ¿no? Como el Alexa, como los otros dispositivos que... Alexa probablemente sea el más usado en la actualidad, por lo menos en nuestra región, ¿no? Tú puedes tener el interruptor inteligente, entre comillas. ¿Por qué se le llama inteligente? Porque está conectado a internet. Porque inteligente no tiene nada, ¿no? ¿De acuerdo? Pero porque está conectado a internet. Tú puedes tener o el interruptor inteligente o puedes tener el zócalo inteligente. Porque también tú puedes tener un interruptor común y corriente, pero el inteligente, ¿quién es? El zócalo. ¿Cuál es el problema? De que si el interruptor no es inteligente, a la hora que no le llegue luz, por más que le pidas al zócalo que lo prenda, no lo va a prender. ¿De acuerdo? ¿Mejor entender? En cambio, el interruptor inteligente, él es el que permite o no el flujo de la corriente, porque el zócalo es un zócalo común y corriente. Una cosa por el estilo. Pero adentro, ¿qué pasa? Justamente pasa eso. Conmutación, pero no con BJT, sino con transistores de efecto de campo. Un transistor del tipo BJT, ¿qué necesita para controlar corriente en la base? Un transistor de efecto de campo que necesita voltaje. Voltaje entre comillas en la base, porque no se llama base, pero ya no lo manejas con corriente, sino lo manejas con voltaje. Todo lo que es conmutación de potencia está basada en voltajes, no en corrientes también, porque es mucho más fácil trabajar voltajes. Toda la electrónica de los vehículos modernos están basados en transistores de efecto de campo. La lógica es muy parecida a esta, simplemente que en vez de corrientes son voltajes. Fue destacado. Bueno. Ok, se pinta, pero me llamó. Me llamó Pinto. Pues sí, sí. No, Dime cómo se llama. no, levanta la mano. Levanta. Arranca, presta. Es de idea. Lo estamos igualando. Bueno, ya acabó ese mi copia. No me digas. A la copia. Que no te vas a aparecer aquí. Pero otra vez, ¿cuándo fue su carcasa negro? Muy grande, sale con un bloque. Otra vez acá. ¿Así manda? Y esta cosa, más grande todavía. ¿Y te aceptó o nada? Ok, configuraciones. ¿No tienes Existen tres tipos de configuraciones. ¿Ya? Nosotros vamos a analizar por un tema de especialidad y tiempo solo una. ¿Ya? Las dos son muy parecidas, simplemente cambia la forma del circuito. ¿Ya? Pero con respecto a las configuraciones, hay tres. ¿Ya? Hay justamente el nombre de cada uno de los terminales. ¿Qué significa? Significa que esta va a ser emisor común. Esta va a ser colector común. Y esta va a ser, por obvias razones, No sé cómo. base común. ¿Vamos bien? Entonces existen tres tipos de configuraciones: emisor común, colector común y base común. ¿Qué significa? Significa que hace un rato habíamos analizado al transistor, salud. Habíamos analizado al transistor solo. O sea, los tres hermanos estaban solos en la casa. Cuando los tres hermanos están solos en la casa, ¿quién manda? El mayor. Perfecto. Ahora, en una configuración, ¿qué significa? Significa que el transistor ya funciona con un circuito. ¿De acuerdo? Ya funciona con un circuito. Entonces, para que funcione con un circuito, yo necesito una entrada, porque esa va a ser la entrada de información. Y voy a tener una salida, obviamente. ¿Vamos bien? Ok. La configuración lleva el nombre del dispositivo, del terminal. En todo caso, la configuración lleva el nombre del terminal que no hace nada. ¿Qué significa?
En este caso, ¿quién no hace nada? El emisor. El emisor. En este caso, ¿quién no hace nada? El lector. El colector. En este caso, ¿quién no hace nada? La base. La base. Si quieren verlo como analogía, el emisor está dormido, el colector está dormido, la base está dormida. ¿De acuerdo? Ok, pero ahora, ojo, ahora ya hay gente en la casa. Y por gente nos referimos a los papás. ¿De acuerdo? Por gente nos referimos a los papás. Entonces, otra analogía para que la recuerden. ¿Ya? Los papás habían salido, regresaron a la casa, por lo tanto ya es un circuito, porque ellos regresaron a la casa, y como habían salido, la mamá o el papá no pudieron cocinar. Entonces dijeron, bueno, ya que no hemos cocinado, vamos a pedir comida. El hijo mayor quiere comer pollo, ¿ah? El hijo del medio quiere comer hamburguesas, ¿ah? Y el hijo menor quiere comer pizza. ¿Qué come? Pizza. ¿De acuerdo? Cuando los papás están en la casa, ¿quién manda? El menor. Así de simple. ¿Ah? Así de simple. O sea, el mayor quería pollo, bien por él. El del medio quería hamburguesas, bien por él. Con el chiquitito, que es el engreído, quiere pizza. Entonces todo el mundo come pizza. Entonces, ¿quién manda en un emisor común? Es más, el emisor ni siquiera opinó porque estaba durmiendo. ¿Quién manda? La base. Entonces, ahí es el voltaje de entrada. En la base. Como el emisor está durmiendo, ¿dónde debería ser la salida? En colector. ¿De acuerdo? Por eso se llama emisor común. Ahora, el del medio es el que se quedó dormido. ¿De acuerdo? El mayor quería pollo y el menor quería pizza. ¿Qué come? Pizza. Perfecto, vuelven a comer pizza, pero ahora la salida, ¿dónde está? En el emisor. En el emisor. Ahora la salida está en el emisor. Ahora, ¿quién se fue a dormir? La base. La base. Entonces, los papás dijeron, ¿qué quieren comer? El mayor dijo pollo, el del medio dijo hamburguesa y el menor está durmiendo. Entonces no puede votar. Hamburguesa. ¿Qué van a comer? Pollo. ¿No? Los que tienen hermanos lo saben, ¿no? Los que vienen de una familia de 3 hermanos lo saben. Ajá. ¿Quién es el engreído? El menor. El menor. Cuando no está el menor, ¿quién es el segundo engreído? El mayor. El mayor, ¿no? El primogénito. Y el tercero es, el del medio es... Mantequilla. No vale. ¿Han visto esa analogía de una mamá en una piscina? Ah, sí. Hay un meme que está agarrando un bebé, ¿no? La mamá está agarrando un bebé. Hay un niño ahogándose, que es el mayor. Y abajo hay una calavera, que es el del medio. Ya, es lo que pasa. Pues. ¿Le guste o no le guste? Entonces, ¿quién manda acá? Mayor. El mayor. Por lo tanto, la salida será El en medio. colector. Porque la base es común. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Los que tienen 3 hermanos, creo, me darán la razón. O sea, los que son de 3 hermanos. ¿No? Los que son de una familia de 3 sabrán que así es el mundo. Eso de que nos quieren por igual es mentira. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 3 configuraciones básicas. ¿Ya, muchachos? Choro, el torneo que te está comiendo los mocos. ¿Por qué dices Lucas Valle? Malo. ¿Por qué malo? Yo me acuerdo que acá sí que la vio no, pero no sí. ¿Ah? Y te la grabó.
Y él estaba 9, pero saqué 8. Sí. O sea, te clava, ¿no? Pero al final no fino nada. Así es, de los mecatrónicos. Ok, entonces, a grandes rasgos, esta es la teoría de lo que es transistores. ¿No? A grandes rasgos, esta es la teoría del transistor. Ese es con NPN, ¿verdad? Sí, la lógica es la misma de PNP, solo que a la inversa, ¿no? Solo que a la inversa. ¿No? Entonces vamos a hacer un par de circuitos. ¿Podemos el chamo? ¿Cómo están las sillas? No, negro, ¿sabes? Ah, no, el Exterminator. El Exterminator. Oh, el fin de semana fue a comer con el Exterminator, bro. La cagada esa. La semana pasada fui a comer con el Exterminator en la casa. Ah, que necesito que te termine. Sí, bro. Sí, no, es chévere, es blanco. Con el pinto. Ah. Hola, A ver, mírame. hola, ¿qué ves? No, pero te va a quedar así arriba, corto el pelo como quedaste de King Kong. Pero vete en los monos, ¿cómo te va a decir que es? Oh, pero copia, pues le estás diciendo a King Kong también tú, pues. Oh, verdad. Hazle con el pásame el cargador. ¿Ya? Yo tengo 6, Ah, después. Tú cargas negro, yo después lo paso. Bueno, una flojera, bro. Dile pues a tu copia, pues. Está que este negro. Claro, pero ese es el líder, bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues, pero ustedes saben, pues. Ya falta una hora. Vale, sí. Puta, eso que me estoy jateando, weón. ¿Pero cuándo tienes que ¿Cuándo tienes? Puta, pero estaba hemos tenido clases con el tico ya. Pero pregúntame, ¿Después te calas? No, tengo yo máquina. tengo 14 Ya la probé, pero igual tengo que ir. Empezó ahí de elevado. Una bombita no. Sí, práctica. Práctica. Ah, ¿es legal? ¿Pero cuándo lo estuvo? ¿Ya has visto mi nota? Oye, Clarence, ¿cuánto puesta en Racing? 18. O sea, ya probaste. Ahí mira su horario. Ya, oye, hazme mi examen de tercera. Ahí entra tu sistema de cuenta. En electrónica tengo 3. Oh, Clarence, hazme. Oh, Clarence. Clarence.
Oh, sí. Clava 3. Ay, sí, clave 3, no te lo creo. Oye, claro. Apunta por un 15. No, yo iba a sacar más, lo que yo costaba he hecho 2 exámenes. Oye, hazme un examen de Resis. ¿Qué? Oh, claro, hablo, ve. Yo necesito un 14 nomás. Puta, pero ese lo va a matar, si jala, me lo manda a tica, tienes que cuidarlo. Lo has dicho, conéctalo. No que ¿Por qué si te clava entre esos dos? Pero era que aseguren que resuelve el segundo, no puede resolver más yuca, por la hueá puede resolver más yuca. Aparte con estos exámenes. Ahí dentro de mi. Pones acá ingeniería mecánica, pones 6 y acá pones. Y acá tienen los horarios. Ahí le preguntas. Sí, lo de práctica tiene que buscar. El viernes venían las 9 de la mañana. Por eso yo le hago video. Antes de las clases. Hoy sí llego acá. Yo iba. Voy a preguntar mi licencia. Sí, creo que sí, no, porque me he dicho tanto, vemos que estoy bien. Sí, pero no, eso pido. ¿Cuándo tienes en prácticas? Toque, quiero ver si estoy bien. Sí, a ver si acá, Me das un aliento, voy a weón. ver qué puede ser Descarga Configúralo de nuevo. No, pero era con 3 minutos. No, 14 9. Y la tercera era 14. 2-1. Lo que pone es que práctica. Mira, la primera fase ha salido que tenía. En primera fase Nueva Chile. en segunda fase subió 4 puntos. Me pone uno, un 9, a un 10. Digamos que No te confíes. Te manda a ti como que no es bien. ¿Cuándo es radical? Ok, vea. Presten atención porque esto también lo explico una sola vez, muchachos. ¿Ah? La lógica es la misma para cualquier circuito que se les vaya a dar. No importa, eso es para mí esta es la parte fácil con respecto a diodos. El análisis es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Es siempre el mismo. En cambio en diodos, un diodo hace que el circuito cambie, ¿no?
¿De acuerdo? Acá no. Acá va a pasar lo siguiente. Este VCC es lo mismo que yo haga esto, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Esta fuente que iba para los dos es como que hubiera puesto uno para cada uno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto. Y como les digo, esto jamás lo vuelvo a hacer, ¿ah? Es simplemente para que entiendan la lógica, porque me imagino ya saben, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, al ser tierra, es como si fuera esto. ¿O no? ¿Vamos a ver? Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo mi malla 1 y tengo Malla 2. mi malla 2. Y se acabó. Se acabó, muchachos. ¿Para qué lo hacemos más complicado? Por aquí, ¿qué tipo de transistores? NPN. NPN. ¿Qué hace la corriente de base? ¿Ingresa o sale? En este tipo de transistores. Ingresa. La corriente colector. Ingresa. La corriente emisor. Sale. Sale. Entonces vean, esto es como que viene desde aquí. ¿De acuerdo? Esto es como que muere acá. Si quieren verlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Esta corriente de base viene desde aquí. ¿Vamos a ver? Entonces, vean, con respecto a mi malla 1, ¿yo qué tengo? Menos VCC. Ahora, por el sentido de corriente, esto es más menos, acá no hay nada, esto es más menos. ¿Vamos a ver? Por el sentido de corriente negra que he dibujado. ¿Sí? Porque las resistencias son componentes pasivos por excelencia. ¿Qué significa? Que son positivos siempre, ¿no? Si es que está bien dibujado el sentido de corriente, entonces yo debería decir que choca por el positivo. Igual esta choca por el positivo. ¿Vamos bien? Entonces, menos VCC más RB. RB acá hay ese voltaje. Y aquí, ¿qué voltaje hay? VCE, ¿no? Eso lo hemos visto del primer análisis que hemos hecho, ¿ah? Entonces, menos VCC más VRB más VBE BE. ¿Hay algo más? Igual a 0. Entonces, ¿yo qué tengo? Menos VCC más, ¿quién? RB por IB más 0,7. A menos que el problema les diga, considere un voltaje base emisor de 0,6, 0,5, 1, qué sé yo. Un voltaje cualquiera. Si es que el voltaje no está indicado en los datos del problema, yo asumo que el voltaje base emisor es 0,7, porque hace las veces de ¿qué? De un diodo polarizado de manera directa, pues. De un diodo de silicio. ¿De acuerdo? Entonces, la única variable aquí, ¿qué debería ser? IB. Entonces, calculo IB. A la hora que calculo IB, ¿qué puedo calcular? IC, ¿no? Porque IC, ¿a qué es igual? A IB por beta. Y a la hora que tengo IB, también ¿qué puedo calcular? IE, ¿qué es igual a qué? A IC más IB o IB por beta más 1. Ojo, en los libros no consideran esto. Los libros, no sé cuántos de ustedes usarán libros, ¿ah? Pero consideran que IE es igual a IC. Ojo con eso, ¿ah? Ellos consideran que es muy parecido porque sí lo es. Es muy parecido. Pero los libros consideran esto, que IE
es lo mismo que IC. Entonces, a la hora que vayan a estudiar de un libro, si es que estudian de un libro, las respuestas que vamos a tener en la clase van a ser distintas a las respuestas que van a tener en el libro, porque el libro redondea al segundo decimal, ¿ya? Y hace esta igualdad. ¿Nosotros con cuántos decimales trabajamos? Con todos. Mínimo 8 en la unidad correcta. O sea, lo mismo de todo el semestre. ¿De acuerdo? Con todos los decimales. Ok, entonces ya tengo IB, ya tengo IC, ya tengo IE. Me voy a la segunda malla. En mi segunda malla, ¿yo qué voy a decir? Menos BCC. Menos VCC. Más, Menos VCC. más Más VRC. VRC. Más BES. Más VCE. VCE. Es igual a 0. Entonces, ¿yo qué tengo? Menos VCC más RC por IC más VCE. Por lo general, esto es dato, esto es dato, esto es variable, esto es dato, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Esto es dato, Variable. esto lo calculé, ¿de acuerdo? Eso lo calculé, esta es mi variable. Entonces, ¿de acá qué voy a calcular? VC. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Súper simple, ¿ah? Súper simple. O sea, en comparación a un diodo, este análisis, y ojo, una recomendación para que no fallen nunca. La primera malla siempre es entre quién? La base y el emisor. La segunda malla es siempre entre quién? Colector y emisor. Colector y emisor. Si saben eso, el resto es un chancay de 20. ¿De acuerdo? ¿Dudas con lo que acabo de hacer? Ojo que estamos haciendo pura corriente continua, me falta alterna. Ahí sí, pero. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Tiene una beta ya? Sí, beta tiene que ser un dato del problema. Beta tiene que ser un dato del problema. Ok, asuman. A ver, VCC 12. VCC 12. Ah, no tenía. Resistencia de base 240K. Resistencia de base 240K. Resistencia de colector 2.2K. Resistencia de colector 2.2K. Beta 50. Beta 50. Calculen. Corriente base, corriente colector, corriente de emisor, voltaje colector, emisor, voltaje base, voltaje colector, voltaje base, colector. Calculen todo eso. VCC 12, resistencia de base 240K, resistencia de colector 2.2K, beta 50. Si es que alguien va a reemplazar los datos que les acabo de dar en estas ecuaciones, se va, ¿ya? Porque la idea no es reemplazarlo. Yo cambio una resistencia, muevo un valor y estas ecuaciones no sirven, ¿ah? A mí lo que me interesa es que ustedes lleguen a la ecuación. Yo les estoy explicando de esta manera porque ustedes deberían llegar a la ecuación. A partir de un circuito con los datos que les he dado, ustedes creen su propia ecuación. Si van a venir a VCC 12, RB, 240K, váyanse, muchachos. Váyanse porque no me sirve nada, no estamos aprendiendo nada. ¿De acuerdo? La idea es prepararnos para su examen. Salud. Porque a varios me voy a jalar, ¿ah? Varios dependen de esta nota. Y para suerte de ustedes es 2-1, ¿no? O sea, su práctica pesa un poquito. Ok, a ver, procuren calcularlo, pero como les digo, muchachos, si vamos a venir a reemplazar valores, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, no me interesa eso, realmente. En función a lo que yo he hecho, traten de crear su propia ecuación.